edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Le repito la cita, capítulo número 10, primera carta a los Corintios. En primer lugar, vamos a tomar el verso número 5 y enseguida, si no recuerdo mal, es el verso 8 o verso 9. Usted luego lo va a ubicar o ya lo tiene ubicado por ahí. Y el texto que voy a utilizar muy puntualmente es el verso número 10. La idea que está encerrada en esta porción de la Escritura es la siguiente: los que llegan a la meta y los que no llegan a la meta, ¿verdad? De lo que trata la parte que estoy enfocando en este segmento de la Escritura es de aquel pueblo que Dios rescató de la cautividad de Egipto, dice la Biblia, con mano poderosa, de esa muchedumbre, millones de personas según lo que cuantifica la Escritura, de esa gran cantidad de personas que salen de Egipto, tienen una meta, es decir, hay un lugar a donde ellos deben llegar. Perdón. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la mayoría de ellos no llegaron a la meta. Podríamos tomar esto en un carácter meramente histórico, puramente documental o puramente estadístico, y hasta con un poco de compasión, ¿verdad? Y decir, ay, pobrecitos, los hermanos de Israel no llegaron a la meta. Pero en el verso número 5 y en el verso número 9 o 10, por ahí, en el verso 6 específicamente dice que todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que si de aquella muchedumbre algunos no llegaron a la meta, también de la multitud que hoy podemos contarnos como pueblo cristiano, muchos, es decir, la gran mayoría no van a llegar a la meta. Mi inquietud como pastor, hermano, es proveerle las herramientas para que usted sí llegue a la meta. ¿Me explico? Es como una especie de entrenamiento. Mire, el que va a competir, haciendo la analogía que Pablo usa del atleta, dice la Escritura que hay ciertas cosas que el que compite debe tener bien claras para tener la seguridad que él va a llegar a la meta. Una de ellas dice, el atleta tiene que saber de qué debe abstenerse para saber que va a llegar a la meta. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Hermano, que parte del equipamiento, o como parte del equipamiento para llegar a la meta, tiene que haber disciplina. Una palabra o una enseñanza muy tremenda de la Escritura, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, y Pablo después lo pone en un par de planos un poquito diferentes, habla del dominio propio. Hermano, los cristianos que no tengamos o que perdamos el dominio propio, estamos en grave riesgo de no alcanzar la meta. Entonces, una vez hemos sido alumbrados por la palabra, ahora tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual para poder llegar a la meta. Vamos a ir al verso número 10 en la primera carta a los Corintios, y a partir de acá, hermano, yo quiero compartirle a usted lo que corresponde ahora a esta parte del mensaje. Dice la Escritura, verso número 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Le doy la estadística: 14,700 israelitas no llegaron a la meta porque en el camino los destruyó el destructor. Acá dice la Escritura, verso 10, ellos fueron destruidos. Estas palabras son bien interesantes acá. Fueron destruidos por el destructor. Más adelante yo le amplío detalles y esas citas no las pierda. ¿Cuál fue la razón que murmuraron? La Biblia dice que hubo 10 razones por las cuales los que no llegaron a la meta, no llegaron a la meta. Ahora dice, son 10 ejemplos. Las mismas 10 razones espirituales, hermano, hasta el día de hoy siguen teniendo el mismo valor. Alguna parte del pueblo de Dios, y quizá lo voy a poner en términos muy locales, en términos muy nuestros,
Hermano, ser murmurador puede ser la razón por la que alguno de nosotros no alcancemos la meta. Ahora bien, la murmuración se mueve en dos sentidos. Un sentido es la murmuración como una crítica, estar criticando a los demás, principalmente a los hermanos en la fe. Ese es un sentido de ser murmurador. Pero acá, esta murmuración que se dio, hermano, fue de otro nivel. Esto no fue la murmuración de estar criticando a los hermanos, señalándolos, quizá con una actitud hasta de superioridad espiritual, sino que esto fue murmurar de la autoridad. Es decir, haber hablado mal de los hermanos tuvo sus consecuencias, pero algunos aún así raspaditos entraron. Pero cuando un grupo se puso de acuerdo para hablar mal de la autoridad, de esos no entraron a Canaán. ¿Me doy a entender? Yo se lo voy a poner con la Biblia, por supuesto. Todo esto tiene que estar con los textos bíblicos. Ahora, yo necesito explicarle estas cosas y le agradecería me ponga toda su atención, hermano, porque esto es esencial para la vida cristiana. Nosotros como hijos de Dios, cuando nos convertimos a Cristo, y mis ademanes son importantes ahora, haga de caso a usted que hay dos esferas, dos ambientes. Este es el ambiente o la esfera de la luz, y esta es la esfera de las tinieblas, el ámbito de las tinieblas. Antes de ser cristianos, nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Y todo perdido, todo no creyente, aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, aquel que públicamente no ha dicho yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, todavía está prisionero de las tinieblas. Alguien dirá, momento pastor, yo creo en Dios, también los demonios creen y están prisioneros de las tinieblas. ¿Me doy a entender? Ahora, resulta que un día del reino de la luz hay una visitación al reino de las tinieblas. Esto es sorprendente, hermano. ¿Y cuál fue esa visitación que no se había dado antes? Porque en un principio, yo lo voy a llevar ahora, hermano, a hacer un viaje tipo Discovery Channel. Hermano, hubo un momento en el tiempo de Dios, antes del Big Bang, cuando todo esto estaba junto. No había dos reinos, sino un solo reino. Pero sucedieron ciertos eventos, oiga, antes que existiera lo tangible, antes que existiera el universo, así como podemos verlo en esas maravillosas fotografías que a veces recibimos por internet, ¿verdad? Hermano, antes que existieran planetas, estrellas, constelaciones, nebulosas, sistemas y una serie de estructuras que conforman el universo o los universos según querramos verlo, antes que eso existiera todo estaba unido en una sola cosa. Pero se dieron ciertos eventos, de los que tal vez algún día me atrevo a hablarle, que provocaron la separación. Y entonces ahora quedó el ámbito de la luz y el ámbito de las tinieblas. Y hermano, así se mantuvo durante millones de años, separados. Luego, dentro de ese orden o desorden de las tinieblas, un día Dios establece un plan, que no era la primera vez que Dios hacía este plan, no era la primera vez que Dios usaba esta estrategia. Ya lo había usado el Señor antes, pero ahora va a ser Dios un nuevo intento por traer algo de la luz a las tinieblas. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Plantó un huerto en una región que se llamaba el Edén. Y en el huerto de esa región que se llamaba Edén, ahí colocó a alguien que venía de la luz, que se llamaba Adán. ¿Me estoy explicando? Y entonces Dios coloca, fíjese, un ser de luz en el corazón, voy a decir, del reino de las tinieblas. ¿Cuál era
el trabajo que tenía que llevar a cabo este ser de luz. Estoy usando palabras un poco complicadas, lo entiendo. ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo era traer más del reino de la luz para expandirlo y erradicar las tinieblas. Esa era su función, entre otras. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando se identificó aquel ser de luz que ahora estaba en el ámbito de las tinieblas vino un mensajero de tinieblas para derrumbar al ser de luz. Y tomó forma en la serpiente. Y entonces el ser de las tinieblas buscó el lado frágil de aquel ser de luz y le encontró el punto débil. ¿Y cuál fue el punto débil del ser de luz? Su mujer. Por eso las hermanas deben estar bajo sujeción. No es para oprimirlas, ni para esclavizarlas, ni para humillarlas, ni para hacerlas de menos, ni para bajarles su autoestima. No es para eso, es para protegerlas, porque son muy vulnerables. Y entonces ahora este emisario de tinieblas instrumentaliza a un animal del campo. Este animal del campo, que era astuto, dice la Biblia, toca la parte débil del ser de luz y lo derrumbó. Y aquello que era de luz terminó afectado por las tinieblas. Entonces mire lo que hizo Dios. Hermano, Dios no olvidó el huerto. Dios se llevó el huerto. Pero al ser de luz, que ahora ya no era de luz, ¿de dónde era ahora? De las tinieblas. ¿Pero fue así en el principio? No. Él se hizo de las tinieblas voluntariamente. Ahora entonces el Señor dice al ex ser de luz, le dice, bueno, no hay más remedio, te tengo que sacar de acá. Yo no sé, hermano, la Biblia no registra estos detalles, pero me imagino que ha de haber habido alguna actitud de suplicar, de decir, no, por favor, no sé, la comunión, la confianza que había. El punto es que lo sacan del pequeño foco de luz que estaba en las tinieblas. Y entonces dijo el Señor, ahora hay que hacer algo, porque el camino estaba marcado, había una puerta incluso, y dijo el Señor que haya una espada flameante que cubra la entrada, y puso querubines, celadores, guardianes, para que nadie pudiera entrar, y cerró el huerto. Pero hermano, el huerto todavía existe, pero Dios lo cerró. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Dios le hizo una promesa a aquel hombre caído, aquel hombre de luz que ahora estaba prisionero de tinieblas. Le hizo la promesa que Dios intentaría una vez más traer luz a las tinieblas. Perdón. Esa fue la promesa de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? 4000 años después viene otro ser del reino de la luz al reino de las tinieblas a visitarlo. Por eso, fíjese que el mensaje de Cristo fue, pero oiga esto, hermano, este ser de luz que viene ahora no vino como el primero. Yo sé que alguno después se quedará pensando y dirá, pastor, yo quiero citas de algunas cosas. Tranquilo, 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 no se inquiete más de lo necesario. Pero hermano, la Biblia da a entender que Adán era un ser que tenía una vestidura extraña para los ignorantes, pero para él lo más normal del mundo, que fue la vestidura que perdió cuando pecó. Ahora, esa vestidura era una vestidura de la luz. No me pida colores, no me pida tallas, hermano, porque no las tengo. Pero él tenía una vestidura, una gloria sobre sí que lo mantenía protegido. Pero cuando pecó, perdió esa gloria. Y oiga esto, no solamente perdió la gloria a él y se desnudó él, sino que también desnudó a su mujer. Los hombres que no se someten a la voluntad de Dios se desnudan ellos y desnudan a su mujer, espiritualmente hablando. ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, hay mucho detalle, trato de ir rápido. Entonces ahora viene un ser del reino de la luz, solo que esta vez no viene vestido de luz,
viene vestido de fragilidad, en un cuerpo humano, con todas las fragilidades de la naturaleza humana, y oiga más, con la posibilidad de poder pecar. ¿Y qué función trae? Su función es, una vez más, traer el reino de la luz al reino de las tinieblas, para condenar al reino de las tinieblas a la destrucción. Ese es el mensaje o el propósito. Entonces su mensaje empieza a decir estas cosas: porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero él entra, hermano, y lo que no pudieron ver muchos es que él no era un mensajero de la luz. Él no era un enviado de la luz. Él es la luz que alumbra al mundo. Y a su nombre. Fíjense qué cosa más tremenda. Porque aquel primer enviado o aquel otro enviado de la luz brillaba. Ahora, la luz viene opaca. Por eso a algunos les cuesta aceptar a Jesús, y por eso a algunos hermanos les da vergüenza decir que son cristianos, porque no ven brillar la luz. Pero en aquel día que está escrito en la palabra del Señor, cuando los hijos sean manifestados en gloria, hermano, en ese día, dijo el profeta, se establecerán las diferencias. Cuando alumbres con la luz que Dios te ha dado, hermano. Ahora, la luz está en el mundo, pero está opaca, encerrada en un cuerpo humano, débil, frágil, que llora, que tiene hambre, que se cansa, que tiene las más mínimas necesidades humanas y susceptible de fallar, susceptible de pecar. Entonces, ¿a qué viene? Viene a anunciar un mensaje extraño, muy distinto al mensaje que se había oído antes. Ahora el mensaje es, si alguien quiere quitarte tu manto, dale también tu túnica. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te maldice, tú bendícelo. Si alguien te persigue, tú ora por él. No devuelvas mal por mal. Considera al otro como más importante que a ti mismo. Hermano, un mensaje extraño. Extraño para las tinieblas, pero es el mensaje de la luz. Ahora, entonces se forma una intersección. Quizá los jóvenes académicos se van a formar mejor esta idea. Tenemos acá el círculo del ámbito de la luz y acá el círculo del ámbito de las tinieblas, y se forma una intersección, un punto donde los dos círculos, voy a intentar hacerlo con mis manos, hacen esto. No me sale, son muy chiquitas mis manos, pero entendemos lo que es una intersección, ¿sí? Los dos círculos se cruzan y se forma un tercer ámbito. Ese tercer ámbito se llama Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, que, hermano, es muy general, va mucho más allá de una congregación local. Vale, ahora fíjense pues, en ese ámbito nuevo que se formó, que se llama cuerpo de Cristo, cuando aceptamos a Jesús, hermano, empezamos a entrar a esa intersección, de tal manera que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ahora somos de la luz. ¿Cuántos son de la luz? Pero no se le nota, está opaco, pero usted ya es de la luz. Y entonces los perdidos nos empiezan a exigir: ay, no, que usted es muy hijito de Dios, pues, ¿y por qué todavía se enoja? Y, hermano, a uno no le queda más remedio que callarse la boca como cara de gallina que le cortaron el pico. Ay, no, que muy cristiano y brinconcito. Y, hermano, uno reconoce y dice: sí, es cierto, es muy cristianito y mentirosito. Mire, hermanito, aquí está su cheque sin fondos. Hermanito, ¿cuándo me va a pagar lo que me debe? Pero somos de la luz. Y el verdadero nacido de nuevo, el genuino hijo de Dios, allí en esa intersección ve sus obras de las tinieblas y ve lo que debe hacer según las obras de la luz, y sufre porque todavía no da la medida. ¿Me explico, hermano? Ahora fíjese pues, ¿cuál es la meta?
La meta es que todos estos que están en la intersección abandonen de manera total y absoluta el reino de las tinieblas y sean incorporados eternamente al reino de la luz. Esa es la meta. Amén. Pero dice la Biblia que algunos no van a llegar. ¿Y por qué no van a llegar? Porque provocaron a Dios 10 veces. Y entonces ahora, hermano, tenemos esta realidad acá en la intersección. Mire, hermano, perdone que vuelva a la carga con las mismas ideas. ¿En qué me ayuda o de qué me sirve ser millonario para trascender en el reino de la eternidad de luz? ¿De qué me sirve, hermano? Y esa es la razón por la que muchos se van a quedar. Ahora estamos porfiando, hermano, acá en esa intersección porque queremos ser manifestados. Dice Pablo, 2 de Corintios capítulo número 5, porque en esta tienda terrenal gemimos anhelando ser vestidos de nuestro edificio celestial. Hermano, usted debe anhelar trascender ya a la eternidad y que el Señor le dé su vestidura celestial, su eternidad. Allá no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, no habrán lágrimas, no habrá enfermedad, ya no habrá desprecio, ya no habrá absolutamente nada de lo malo, porque Dios será todo para todos. Ahora estamos luchando. Fíjese, pues regresemos a mi esquema. Usted es buen imaginador. Ahora estamos nosotros acá en la intersección. Estamos todavía en el mundo de tinieblas, pero ya somos del reino de la luz. Y tenemos la responsabilidad de comportarnos más como hijos de la luz que como hijos de las tinieblas. ¿Me explico? Ahora, al estar acá, fíjese, hermano, nosotros recibimos, estas palabras son un poco raras, pero las voy a usar. Recibimos estímulos que vienen del reino de la luz, instrucciones. Estas instrucciones nos dicen lo que tenemos que hacer para entrar eternamente al reino de la luz. Esas instrucciones se llaman mandamientos. Hermanos, los mandamientos no los puso Dios para establecer una serie de negaciones, una serie de requisitos, una serie de prohibiciones de no, y no, y no. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana, y no, no es para eso. Qué horrible el evangelio, todo es no, hermano. Es que si realmente naciste de Dios y estás en la intersección deseando entrar a la luz para toda la eternidad, hay ciertas cosas que no debes hacer. Ahora, si te quieres quedar en las tinieblas, papayito lindo, vas atrasado, se te fueron 2 fechas buenas para empezar. ¿Me doy a entender? Hermano, si su meta no es estar en el reino de la luz por la eternidad, déjeme decirle que se perdió los convivios por gusto. Tal vez hasta de mal humor, sentado en su casa viendo su televisión, todos los allá en la empresa contentos en el convivio. Yo aquí aburrido, hombre. Todo porque pastor, tanta cosa que dice. Pobrecito, te perdiste una buena parranda. Ahora, si quieres ser del reino de la luz por la eternidad, hiciste bien en abstenerte. Hiciste bien. Entonces ahora, hermano, estamos nosotros acá como en una matriz estrecha, como en una matriz reducida, hermano, porfiando, luchando, porque las tinieblas quieren que volvamos a ser de tinieblas y Dios quiere que seamos de la luz. Entonces vienen instrucciones del reino de la luz y vienen tentaciones del reino de las tinieblas. Y nosotros acá miramos el reino de la luz cada 8 días y 6 días el reino de las tinieblas. Y a veces, hermano, como pasamos más tiempo en el mundo que buscando a Dios, sentimos que nadie nos va a ver y nos damos nuestro paseíto por ahí. Algunos, cuando quieran volver a entrar, la puerta ya la van a encontrar cerrada, totalmente cerrada. Y entonces, hermano, nos salimos, ¿verdad? Y allá en el mundo, hermano, somos como que fuéramos de las tinieblas. Y el día domingo temprano nos metemos a la luz. Y vamos con la Biblia, como decía alguien, como desodorante bajo el brazo, ¿verdad? Caminando para la iglesia. No, hermano, no es así.
Tenemos que estar en esta lucha, y entonces vienen tentaciones de las tinieblas y vienen estímulos, vibraciones del reino de la luz, que son las instrucciones, los pasos, lo que yo debo hacer para entrar a la eternidad en el reino de luz y permanecer ahí para siempre. Entonces ahora, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo Pablo? Hubo 10 razones para que aquellos primeros llamados, según la parábola de los llamados, hubo 10 razones por las cuales los que quedaron en la intersección de Egipto e Israel, hubo 10 razones por las que la mayoría de ellos no entraron al reino de la luz, sino que se quedaron postrados en el desierto. Y dice Pablo, así como les pasó a ellos, nos puede pasar también a nosotros, que muchos no entren al reino de la luz eternamente. Y déjeme decir algo, hermano. El tiempo para que el reino de la luz absorba todo lo que le pertenece ya está bien cercano. Lo dijo Nostradamus, hermano. Sabe que el mundo también tiene sus avisos. Ellos son voceros para el mundo. Ahí andan los inconversos. Y que el 2012, y que dijeron los mayas, y que dijo Nostradamus, y sale alguien por ahí todavía mucho más desarrollado, hermano, más intelectual. Y también Walter Mercado, dice, también ya dijo Walter Mercado. Y otro todavía más culto, más formado en estas, dijo, no, también la señorita Laura ya lo dijo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y lo que Cristo dice se cumple. Porque no pasará esta generación sin que se haya cumplido todas las palabras que Cristo habló. Y a su nombre. Hermano, ya está llegando el momento. La luz como aspiradora va a succionar todo lo que es de luz y lo que es de tinieblas, o lo que es cimarrón, que ni luz ni tinieblas. Aquí en el desierto, este pequeño desierto que va a durar 7 años, aquí postrados, hermano, porque no llegaron a la meta. La cuarta razón por la que algunos no alcanzaron la meta es porque murmuraron. Pero no murmuraron de los hermanos, no criticaron a los hermanos, murmuraron de la autoridad. Regreso a mi esquema, no me lo borre todavía. Entonces fíjese pues, un día de un ámbito celestial, en un tiempo, hermano, Efesios es maravilloso. El segundo capítulo de Efesios es parte del primero, parte del segundo. Es maravilloso en estos detalles de preexistencia, hermano, es asombroso. Pero hubo un día cuando Dios tomó una decisión, y lo voy a tomar a usted como un caso particular. Dios tomó una decisión y lo vio a usted, por supuesto como espíritu, y dijo, ¿para dónde queda bien? Este tiene cara de guatemalteco, le gusta la marimba, baila bien el son. Tiene cara de chapín. Guatemala, ahí van a ser en Guatemala. ¿En qué año? Vamos a ver, hermano, criterios divinos. Dijo, en el año tal, como mi caso, 1985. Y le ubicó el año. Y luego, ¿qué familia? Hermano, yo sé que usted quisiera haber nacido allá en la High. Yo sé que usted hubiera querido, hermano, nacer aterciopelado, pero solo le faltó el atercio. Y nació pelado. Pero no se preocupe, la otra parte ya se la tienen preparada. En el reino de la luz está su herencia. Cuando se note lo que usted en esencia es, hermano, bendiga al Dios Todopoderoso del cielo. Entonces nació usted, hermano, en la familia que Dios consideró que usted necesitaba nacer. Alguien dirá, hermano, ¿usted por qué no sabe cómo era mi papá? No sé, pero lo necesitaba.
A ese padre y a esa madre usted lo necesitaba. Y alguno hermano sentirá en este momento un nudo que se le sube por acá. No tenga pena, sáquelo. No se lo trague. Pero dijo Dios, lo necesita. Y un día ya en un petate, sabe Dios en qué lugar, hermano, usted vio la luz del mundo y nació. No entre seda, un petatito común y corriente, hermano, alumbrado por un candil. Los que tienen algunos años saben de qué les estoy hablando. Lo importante no es cómo entraste, lo importante es cómo te vas a ir. En la vida espiritual no importa por dónde entraste, hermano. En la vida espiritual importa por dónde te vas a ir, porque algunos entraron por puerta dorada y se van a ir por la puerta de la basura, al torrente de Cedrón, que termina su caudal allá justo en el mar muerto, donde no hay el menor indicio de vida. Entiéndase, el lago de fuego y azufre. Por eso, hermano, usted no se enamore ahora ideas tan torpes y tontas hasta cierto sentido, hermano. Inculcarle al pueblo de Dios, es que somos hijos de Dios, tenemos que ser como ellos. Miren la riqueza que el mundo tiene, también nosotros. ¿De qué sirve, hermano? Dice la Biblia, para un rico es más difícil salvarse que para un pelado. Lo dijo Jesús. Dijo, es más difícil para un rico entrar. Porque claro, el que tiene de todo siente que a Dios no lo necesita. Y luego el apóstol Pablo, hermano, termina la cátedra sobre este asunto allá en la primera carta a Timoteo, capítulo número 6, y dice, porque el que quiere enriquecerse, el Hijo de Dios que quiere enriquecerse, termina perdiéndose, dice. Bueno, ahora resulta, hermano, que dice la Biblia, hay 10 razones, y una de esas razones es la murmuración. ¿Pero qué murmuración? Vamos a ir al capítulo número 16 del libro de los Números, cuando el destructor destruyó a los murmuradores. Hermano, yo quiero transmitirle estos principios porque a mí me interesa su salvación. Vamos a ir, hermano, al momento cuando a todos los murmuradores los destruyó el destructor. Eso fue lo que dijo Pablo allá en 1 Corintios 10. 14,700 israelitas murieron ese día, entre los que habían murmurado. Pero vayamos al texto. Yo lo voy a leer completo con ustedes, desde el verso número, déjenme ver, vamos a ir hasta el verso 50, toda la parte del 41 al 50. Total, hermano, es año nuevo, hay tiempo. 41 al 50. Quiero ir destacando ciertas expresiones que me van a servir por causa del mensaje. Dice la Biblia, pero al día siguiente, es decir, en el día anterior sucedió algo que fue determinante para lo que sucedió el día siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. No hablaron de los hermanos, hablaron de la autoridad y del ministerio. Y dijeron, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Sucedió, sin embargo, dice el verso 42, que cuando la congregación se había juntado, esta es otra palabra importante, mire, contra Moisés y Aarón. No fueron a platicar, fueron a contradecir, fueron a pelear. Dice, cuando se juntó, aquí la expresión completa, yo luego le explico con detalles. Cuando la congregación se había juntado, se pusieron de acuerdo para ir en contra de Moisés y de Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y he aquí la nube de la gloria la nube cubría la tienda de reunión y la gloria del Señor apareció. Vamos a los siguientes versos. Qué bonito cuando lo hacen así. Gracias, mija. Moisés y Aarón, fíjese, corrieron para ir a la tienda de reunión porque la gloria de Dios había aparecido. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo, apartaos, o sea, a Moisés y a Aarón, apartaos de en medio de esta congregación
para que yo la destruya en un instante. ¿Por qué estaba tan molesto Dios? Porque el pueblo se juntó para ir en contra de Moisés y de Aarón. Fíjese lo que está pasando. Y entonces dice, entonces Moisés y Aarón, qué carácter de estos hermanos, la verdad, cayeron sobre sus rostros y empezaron a interceder. Y Moisés le dijo a Aarón: Aarón, toma tu incensario y pon en él fuego del altar, echa incienso en él, tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Aarón tomó el incensario como Moisés le había dicho, corrió hacia en medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Verso 48. Se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que habían muerto el día antes. Esto es lo que está diciendo acá. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Vayamos por partes. Verso 41. Dice la escritura que el día antes había sucedido algo que fue determinante para lo que sucedió ese día. El día antes, hermanos, se había dado un evento que no tenía comparación. Voy a ir rápido por los detalles. Se había sublevado un hombre que era de las principales familias de Israel, incluso del linaje sacerdotal. Se había sublevado porque él quería ser sumo sacerdote. Aquí debo explicarle otro detalle que no quiero dejarlo en el tintero. Hermano, cuando Dios ubica los espíritus, como se lo mencioné antes, ahora viene Dios y manda del reino de la luz otros espíritus. Solo que estos otros espíritus van a ser ministros aquí, en esta dimensión. ¿Me explico? No son personas que vienen para hacerse ministros, sino porque son ministros, vienen a ministrar a los que tienen que ser ministrados. En otras palabras, hermano, yo no me vine a ser pastor aquí a la tierra. Es más, digo esto con vergüenza. Jamás estuvo en mis planes ser pastor. Ni siquiera puedo decirle, hermano, con todo mi corazón, yo jamás, sentado en la banca de la congregación donde Dios me permitió crecer espiritualmente, jamás dije: ay, yo cómo quisiera llegar a ser pastor. Nunca lo anhelé, ni lo soñé, ni lo pedí. No estaba en mis planes. Yo tenía otros planes: servir a Dios, sí, amar a Dios, ser fiel, todo lo que es de la vida congregacional o la vida espiritual devocional. Tenía metas, pero de crecimiento personal, de desarrollo personal, familiar, eso sí. Pero que yo dijera, hermano, ay, hermano, miren, yo oraba todos los días, oraba y oraba por ser pastor. No. ¿Sabe por qué? Porque tuve la bendición de convivir cerca con muchos pastores y me di cuenta cómo les iba. Y dije, no, ahí sí es grandes ligas, hermano. Nunca tuve el sueño de ser pastor, pero un día quiso la gracia divina tenerme por digno de ser llamado. Hermano, yo no soy pastor porque sea un fracasado, un inútil, alguien que no se puede ganar el sustento. No, no soy pastor por salario. Es más, ni por vocación. Soy pastor por llamamiento. Porque aquel que me apartó desde el vientre de mi madre tuvo a bien llamarme para este bendito y glorioso oficio. Tampoco, hermano, soy producto de academia. Yo no de la academia de aquella que miran los muchachos, sino porque si no ya cantaría bonito, ¿verdad? No soy producto de un seminario, de una escuela. No, hermano, tampoco. Nunca dije, me voy a inscribir aquí para graduarme de. No. Pero, hermano, entiendo esto por la gracia de Dios, que Dios envía espíritus. Esto que voy a decir ahora suena un poco arrogante, hermano, pero así es y no puedo pasar por alto eso. Espíritus más grandes a cuidar a espíritus más pequeños. Así funciona.
Y entonces viene Dios y mete estos espíritus en vasos de barro. Y para el caso de su servidor, barro bien rajado. Los coloca y dice: tu trabajo es ir a cuidar a los que hay que cuidar. Ese es el caso de Moisés y Aarón. Eran espíritus más grandes que los otros espíritus y Dios los puso a cuidar. Entonces no se promovieron a ellos mismos. Por eso, hermano, la reacción de Dios cuando vio al pueblo ponerse de acuerdo para ir en contra de lo que Dios había establecido, por eso Dios se enojó. Porque en sí no estaban peleando con Moisés y Aarón, estaban peleando contra la voluntad de Dios. Miren los detalles. Dice la Biblia: al día siguiente se había dado este hecho, se levantó Coré juntamente con Abidam y ¿cómo es? Por acá están los nombres: Datán y Abiram. Gracias, hermano. Juntamente con ellos se soliviantaron y dijo Coré: miren, ya muchos los hermanos en el ministerio, solo Aarón y solo Aarón. No, ya dijo, démosle un golpe de púlpito, que tengamos chance también nosotros. Y se fue a convencer a 250 jefes y los puso en contra de Moisés y Aarón y se sublevaron. Y hermano, cuando Moisés vio eso, dice la Biblia, cayó sobre su rostro, pero no cayó de miedo, hermano. ¿Sabe por qué Aarón se postró cuando vio sublevado a Coré? Y cuando oyó sus palabras, dijo: porque a este lo único que le queda ya es que lo destruyan, ya no tiene solución. Pero Coré pensó que lo había intimidado y le dijo: Moisés, ¿sabes qué? Mañana Dios va a decidir. Paso por alto por muchos detalles, usted los puede leer después. Y entonces dijo Dios a la congregación de Israel: si estos mueren de muerte natural, quiere decir que Dios no me envió. Pero si estos mueren de una manera extraordinaria, entonces es que Dios me envió. Y la Biblia dice que se pararon Datán y Abiram a la puerta de la tienda de reunión, así en una actitud desafiante a Moisés, como diciendo: vamos a ver qué es lo que pasa, pues, y de aquí va a salir la verdad. Desafiantes. Y entonces dijo Moisés, por orden de Dios, a toda la congregación: apártense de la tienda, no toquen las cosas de Datán, Abiram y Coré, aléjense. Y dice la Biblia: la tierra abrió su boca, se los tragó y volvió a cerrar su boca. Hermano, cuando la tierra se abre por algún evento, un terremoto, una cosa así, se queda abierto, ¿no? Acá en la ciudad se abrieron 2 hoyos y no se abrieron y se cerraron, se quedaron abiertos. En este caso la tierra se abrió. Pobrecita la tierra, hermano. Se puede imaginar qué indigestión le fueron a provocar a aquellos allá adentro, rebeldes. Se los tragó y se volvió a cerrar la tierra. Y todos empezaron a gritar: ay, mi mamadita y mi papaito se fueron. Es toda la historia, hermano. Muertos, bueno, no muertos, vivos al Seol. Ellos, sus mujeres, sus hijos y sus nietecitos. Allá también estaban los chiricitos, hermano. Y a la par de: ¿y qué pasa, mami? ¿Y qué es? Ahí en la orilla, hermano, quedó tirado el dinosaurio, el tiranosaurio Rex que le acababan de regalar. Mentiroso. Al día siguiente que habían muerto todos esos líderes rebeldes, el pueblo hizo lo mismo. Porque, hermano, la rebeldía se contagia. Así como el catarro y la gripe, la rebeldía se contagia. Cuando hay un rebelde, un murmurador de rebeldía en medio del pueblo, contagia a los demás y hace grupo. Eso es lo que ha llevado en congregaciones a provocar divisiones. Y entonces alguien se subleva, se enoja, murmura contra la autoridad, hace su grupito y se van a poner su trampita. Todas las iglesias que nacen de divisiones tienen problemas espirituales bien serios, bien delicados, hermano. Usted siéntase bendecido. Este ministerio no nació de una división, nació de las cenizas, hermano.
De ahí nació. Bueno, ahora dice la Biblia, mire el pueblo, vamos al verso 41. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Pero esta palabra acá tiene un sentido muy particular, porque murmurar en castellano para nosotros es cuchichear o hablar mal de alguien, ¿verdad? Y ya sabías que no sabía la mitad de lo que me contaste. ¡Ay, si te contara! O mensajitos, o el chat, o el Facebook. Esa es la idea clásica que tenemos de murmurar, y también es murmuración, pero esto fue algo peor. Fíjese que acá esta palabra murmurar tiene tres ideas implícitas. La primera, una actitud de obstinación. ¿Por qué razón? Porque esta gente, hermano, vio lo que había sucedido el día antes, y de todas maneras asumieron una actitud obstinada. El obstinado no oye razones, está en su ley, se cierra en su idea y quiere ver las cosas solo como él las mira. ¿Sabe por qué? Porque es una afección de orden espiritual, y entonces no oye razones, no entiende razones, está obstinado. Eso le pasó a la gente. ¿Por qué? Hermano, aquí pasó algo bien serio, porque la contaminación de rebeldía que estuvo en Coré, Datán, Abiram, otros dos más y 250 jefes. Fíjese qué tremendo es eso, hermano. La tierra se tragó a estos sujetos, pero el espíritu que estaba en ellos saltó. Ay, yo iba a saltar. Saltó. Y entonces se fueron ellos al hoyo, pero el espíritu se quedó aquí y luego se metió en los demás. ¿Me explico, hermano? Por eso es que no es de nomás andar reprendiendo chamucos, como se dice corrientemente, hermano. No. Ni de andar reprendiendo que los aires por aquí, por allá, porque eso puede abrir puertas para que algo se meta. Este espíritu se soltó de ellos. Y ya se fueron, hermano, hasta el Seol vivo, se cerró la tierra. Pero el espíritu se metió en la congregación. Y al día siguiente, dice el verso 41, mire, al día siguiente cuando estos amanecieron raros, hermano. En una actitud rara. Quizá le dijo a alguien en su casa, a alguien, ¿qué te pasó y amaneciste? No sé, como estoy como malhumorado. ¿Y contra quién? Contra Moisés. Qué injusticia la que hizo Moisés. Y el tal Aarón ahí a la par de él. Ya basta de esto. Y llamó a un su amigo. Dijo, mira, fíjate vos que estaba yo pensando en lo que acaba de suceder. Sí, vos mira, yo también estoy molesto por eso. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos juntamos a platicar? Se juntó toda la congregación y murmuraron. Se pusieron en una actitud obstinada. No estaban para entender razones, estaban en su ley, necios. No, es que qué injusticia. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá, hermano? Contra Moisés y Aarón. Fíjese que más adelante, usted lo puede corroborar, varios versitos más adelante, dijo Moisés, todo lo que yo hago, dijo, no lo hago por iniciativa mía. Si yo no me llamé al ministerio, a mí me llamó Dios. Yo hago lo que Dios me dice que haga y tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. No es iniciativa mía, dijo Moisés. Aquí me puso Dios, no me puse yo. Pero estos no querían entenderlo. Y dice acá esta actitud de obstinación. ¿A qué los llevó a eso? A una segunda actitud, quejumbrosos. Hermano, la queja es resultado de la inconformidad. Cuando alguien está inconforme, de todo se queja. Cuando alguien no está a gusto porque las cosas no son de acuerdo a sus intereses o a lo que quiere, su corazón se le inconforma. Y cuando se vuelve o se pone inconforme, empieza a quejarse. Hermano, cuando a nosotros en la vida no nos va como nosotros creemos que nos debería de ir, porque somos hijos de Dios, nos inconformamos con Dios y nos empezamos a quejar y empezamos a comparar. Empezamos a decir, Señor, pero ¿y por qué a fulano le das tal cosa? ¿Y por qué con mengano, Señor? Ahí miro yo que es lo que le das. Señor, ¿y por qué de mí no te acuerdas? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Quejumbroso.
no está conforme con las decisiones divinas. Segunda actitud. Luego vino la tercera actitud. Decidieron rebelarse contra la autoridad. Mire cómo fue el proceso. Acá la idea dice, murmuraron. No fue solamente que acuchichear, hermano. No. Hubo algo más, porque esto ya era de características espirituales. Ya no era un problema emocional, esto era espiritual. Y entonces ahora, dice la Biblia, mire qué tremendo, los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. ¿Sabe qué querían hacer, hermano? Apedrearlos. Porque si ellos eran los culpables y habían más de 2 testigos y juntaron a todo el pueblo, mire, ellos son los culpables, entonces de acuerdo a la ley, a la santa ley de Dios, apedreémoslo. Y si Dios no interviene, hermano, los matan. Mire lo que dice la Biblia. Sucedió, dice, sin embargo, esta expresión es bien importante, verso 42. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado, mire lo que pasó. No fue algo que quedó disperso. No, hicieron grupo. Se pusieron de acuerdo. Hermano, para los hijos de Dios es más fácil, por causa de su naturaleza humana, es más fácil ponerse de acuerdo para lo malo que para lo bueno. Yo les aseguro que si Moisés convoca un ayuno y oración, no se junta toda la iglesia. Pero como era para ajusticiar a Moisés y a Aarón, se juntó toda la iglesia. Hermano, tuve la triste y desagradable experiencia de ver a un pastor que fue juzgado. Y el día que iba a ser juzgado, hasta los que no llegaban a la iglesia, llegaron ese día. Hipócritas. El Señor les devuelva de acuerdo a la intención de su corazón. Atiborrada la iglesia. ¿Por qué? Dice la Biblia, se juntó toda la iglesia, hermano, porque iban contra Moisés y contra Aarón. Eso es lo que está diciendo acá, mire. Ya fue algo más allá de Facebook, de Twitter, el chat, los mensajitos. No, toda la congregación. Esta palabra juntar acá, en el idioma bíblico, significa se convocaron. Dijeron, miren, nos juntamos a tal hora. Hubo una convocación, así como las santas convocaciones de Dios. Y entonces se juntaron, pero se juntaron para pelear contra Moisés y contra Aarón. Dice, pero cuando vieron en la tienda de reunión, la gloria de Dios había descendido. ¿Y sabe qué pasó cuando la gloria de Dios descendió? Que Dios bajó para liberar al ángel de la muerte. Por eso dice la plaga, porque es la 10ª plaga de Egipto. Liberó al ángel de la muerte, y el ángel de la muerte se metió en medio de la congregación y empezó a matar a todos los que estaban afectados de ese espíritu de rebelión. 14,700 murieron. Por eso le dijo, hermano, Moisés a Aarón, mira, toma tu incensario, pon brasas, pon incienso y detén la peste, porque ya está matando gente. Y dice, y se puso en medio de los vivos y los muertos. Hermano, no era que al lado derecho estaban los vivos y del lado izquierdo estaban los muertos. No era así, que estaban separados. Hermano, haga de caso, con todo el respeto que usted me merece, pero como que el que está al lado suyo caía muerto. No vaya a ver a nadie para ningún lado ahora, por supuesto. Pero hermano, era como que al ver el que estaba aquí caía, hermano, ¡pum! Y otro allá atrás y ¡pum! Hermano, y este que estaba aquí, ay, vaya que yo vine solo para ver qué estaba pasando, no sabía, yo no sé ni qué es. A mí me dijeron que viniera, yo no sé ni por qué estoy aquí. Y el ángel de la muerte, dijo Pablo allá en 1 Timoteo, el destructor destruyendo, ángel de la muerte. Y empezaron a morir, hermano.
todos los que estaban afectados del espíritu de rebeldía, 14,700. Y entonces dice la Biblia, Aarón hizo como le dijo Moisés, tomó el incensario, colocó las brasas, colocó el incienso. Y yo intuyo, interpreto, hermano, ¿qué fue lo que hizo Aarón? Se fue a poner enfrente del ángel de la muerte con el incensario. A interceder. Fíjese. Al mismo que querían destruir, tuvo que interceder para que no se murieran los rebeldes. Y cuando el ángel vio el incensario en la mano del sacerdote intercediendo, era la señal para dejar de matar. Y entonces ya regresó Moisés, usted lo lee ahí en el verso 50. Regresó Moisés, hermano, para allá donde estaba Aarón, perdón, al revés, Aarón a donde estaba Moisés. Llegó, Moisés no se movió de la tienda de reunión, en la puerta, hermano, observando todo. El apóstol de allá, Moisés fue un apóstol, parado, hermano, observando lo que estaba sucediendo. Y cuando se detuvo el ángel, regresó a Aarón. Ya el ángel se tranquilizó. Cuenten a los muertos, 14,700 afectados. ¿Por qué se enojó Dios? ¿Por Moisés y por Aarón o por la autoridad que Dios había delegado en ellos? Porque Dios le había dicho a Moisés, tú vas a ser como yo, vas a ser mi boca. Entonces el pleito no era personal, el pleito era con Dios. Fíjese, hermano, que hay cosas que Dios no las personaliza y hay cosas que sí las personaliza. Por ejemplo, si una oveja critica a su hermano, Dios lo va a corregir, pero Dios no lo toma como algo personal. Dice Dios, cosas de inmaduros. ¡Pam! Coscorro. Componete patojo. Ay, Señor, ¿por qué me tratas? ¿Por qué estás criticando a los hermanos? Dios no lo toma como algo personal, pero cuando la actitud va contra la autoridad, dice Dios, bueno, esto ya no es con él, esto es conmigo. Qué delicado, qué terriblemente delicado, hermano. Y dice la Biblia, y esa fue la razón por la cual muchos se quedaron tendidos en el desierto. Y es un ejemplo para nosotros, dice, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Me he dado a entender, hermano. ¿Puede usted una ofrenda de palmas al Señor? Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,